Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por permanecer. Vamos con la parte final de la clase El universo de los sensores, de los sensores, el mundo de los sensores, dijo no sé cuántas veces la licenciada, y bueno, pues al final es muy amplio porque lo que está ocurriendo a últimas fechas es que ya es muy difícil o prácticamente no existe la presencia de un sensor enviando información a la computadora. Fue una idea de Volkswagen allá en los años 90, quizá podríamos hablar de que fue un desarrollo de los años 80, el famoso bloque de valores, donde había un conjunto de, por lo menos en Volkswagen, en esos ayeres, de 4 sensores a los que la computadora les tomaba información al mismo tiempo. Entonces teníamos el bloque de valores, por ejemplo, de mezcla aire-combustible, y entonces entraba sensor de caudalímetro, le llama Volkswagen, el sensor de flujo de masa de aire, el MAF o MAF, entraba en combinación con el sensor de temperatura, pero entraba en combinación con el voltaje de batería. Prácticamente el voltaje de batería en todos los bloques de valores estaba presente, porque era una forma en que la computadora podía no solo creer en la información que le estaba enviando el sensor, sino que confirmaba que estaban los parámetros mínimos necesarios en este bloque de valores para poder considerar la información válida de 1 o 2 o 3 o los 4 sensores. Entonces, si yo tenía un voltaje de batería en varios bloques de valores fuera de rango, no sé si se acuerdan de los ceros y los unos en Volkswagen, que teníamos una lectura del bloque de valores. Si te ibas al lenguaje sexagesimal, ibas a ver ceros y unos, donde el 1 significaba que teníamos un problema en ese punto de la línea sexagesimal, y el 0 es que no teníamos ningún problema, no estaba fuera de rango o no estaba en una condición fuera de lo normal, ¿no? En una condición anormal. Esto ha ido evolucionando, esto ha ido cambiando, al grado de que hoy en día hay una serie de combinaciones de sensores, sobre todo en los autos con protocolo CAN ultrafast, donde la combinación ya no son 4, ni 5, ni 6, prácticamente es una combinación en los monitores, prácticamente de todos los sensores, y lo que va a modificarse es el orden jerárquico o la condición de cuál es el que me interesa leer y cuáles son los que deben de estar en un rango correcto. Y otra vez es muy importante que siempre tomes como referencia, de hecho ya prácticamente todos los escáneres buenos, todos los escáneres de calidad, siempre te van a mostrar en la pantalla el voltaje que tenemos. Dice voltaje de batería, pero en realidad no está tomando en sí el voltaje de batería, está tomando el voltaje que tenemos en la red de 12 volts, o que donde deberíamos tener 12 volts. Si ya arrancó si no ha arrancado el vehículo, bueno, recuerda que debe andar en 12.5. Si ya arrancó el vehículo, debemos tener por lo menos 13.5, 13.7 volts, depende de la marca, el modelo y del año. Pero esta es una condición que está repetidamente vigilada en varios de los sensores. Entonces, al punto al que quiero llegar es que, como nosotros veíamos hace todavía algunos años, la idea de un sensor totalmente aislado de todos los demás ya desapareció. Si de por sí nos encantaba hacer esos chistes de que el escáner decía sensor de temperatura, y entonces le decíamos al chalán, vuélale carnalito por un sensor de temperatura, eso es lo que está fallando, y no habías revisado si estaba conectado, no habías revisado si el arnés estaba haciendo buen contacto, porque a lo mejor tú lo ves desde afuera y hasta le jalas, y el arnés, como tiene un seguro de plástico, incluso a veces hasta es complicado quitar un arnés, tú decías, no, si está bien conectado, y por dentro las terminales no tienen sarro, sí hacen contacto. Y ahora en el conector tenemos ahí una condición, siempre le voy a llamar perversa, de que puede estar lleno de sarro, puede estar flojo, con la vibración, la temperatura,
el conector que en un principio parecía de hule se va haciendo muy duro, y entonces esta condición del plástico relativamente, o el hule relativamente suave, se va perdiendo y se hace duro, y entonces esta condición que lo mantenía apretadito en las condiciones de buen contacto y aislado un poco del ambiente exterior, pues al ponerse duro pierde esta condición de aislamiento y se empieza a humedecer, empieza la formación de sarro, y eso que tú ves en el borde de la terminal de la batería, pues empieza a formar ese sarro, digo, no en esas condiciones tan exageradas como en el borde, pero suficiente para provocar una interferencia, se le conoce también como ruido electrónico, en la comunicación en el pin del arnés, o en lo que sería el arnés, el conector, y después ya checaste el cable, la línea, si realmente nos está llegando una buena comunicación, una buena lectura de ese sensor a la línea de la computadora, o de ese sensor a la línea CAN. Entonces esta es una parte que se ha ido cada vez, no le quiero llamar complicando, porque al revés, con los equipos es cada vez más sencillo diagnosticarla, pero cada vez como se olvida o como no se conocía, pues se deja a un lado y poco le hacemos caso a este tema de lo que está fallando. En realidad, pues a veces no es el sensor, son las líneas, es como el 80 y tantos % de los falsos contactos lo que provocan una falla que tiene que ver, o que pareciera que tiene que ver con un sensor. Entonces, cuando tú te dedicas al diagnóstico, cuando tú te dedicas quizá incluso hasta la reparación, son puntos que debes considerar profundamente. No se trata como que leo el código y con eso corro por un sensor. Yo quiero terminar el universo de los sensores con los últimos sensores que nos faltan, que son los más comunes que vamos a encontrar prácticamente en todos los autos, para que tengas ya ahora sí completo cómo es que funciona cada sensor. Dentro de 8 días, el próximo jueves, vamos a revisar cómo funcionan, con esta información, cómo funcionan los actuadores. Y también los actuadores, aunque nos repetíamos y no nos cansábamos de insistir que el actuador solo recibe una orden y que no tenía la computadora forma de evaluarlo, de saber si había cumplido con esa orden. Por ejemplo, inyector, la computadora le daba una orden de ábrete 3 milisegundos porque están tantito acelerando, no están acelerando a fondo, pero no está el auto en condición ralenti. 3 milisegundos abre el inyector en cada pulso que te esté mandando, porque eso equivale a tantos 1 o 1.3 gramos de combustible. Pero si el inyector estaba sucio, pues no iba a dejar pasar el 1.3 gramos de combustible. No, que 1.3 gramos, muchísimo menos, más o menos, porque están entrando como 17 gramos de combustible, de aire, cuando está en ralenti. Entonces para cada inyector, no, pues 0.004 ha de tener más o menos, como 4 miligramos va a entrar en cada pulsación del inyector. Entonces, si estaba sucio el inyector o está sucio el inyector, pues no va a dejar pasar esa cantidad de combustible que la computadora estaba esperando. Y entonces, normalmente lo que hace es todo ese banco, si son 4 cilindros, pues todos los 4 cilindros, si son 6, pues 3 cilindros de ese banco, o 3 inyectores de ese banco, los va a abrir más, pero el que estaba al lado no está tan sucio, no está sucio, y ahora lo está abriendo más, y entonces vamos a tener el tema de que en la salida de escape vamos a tener hidrocarburos o mezclas ricas, porque pues la computadora está tratando de ajustar precisamente ese actuador, ese inyector que no está dejando pasar el combustible correcto. Y entonces la computadora saca un promedio y lo primero que vemos es una modificación del ajuste de combustible a corto tiempo, y después, si continúa esta falla, no se le hace el servicio al inyector o lo que sea, la falla continúa, la computadora va a hacer un ajuste de combustible a largo tiempo. Y entonces tus sensores están bien, lo que tenemos problema es el actuador, y tus ajustes de combustible corto y largo van a estar fuera de los rangos normales de operación. Y bueno, ahí ha habido gente que nos habla y nos dice, oye, un escáner que pueda ajustar el ajuste de combustible corto y a corto plazo, y el ajuste de combustible, o el fuel
fuel trim long and fuel trim short, que me puedan hacer los ajustes de combustible a corto y largo plazo, porque los tengo fuera de rango. Pues no, o sea, eso no existe. De hecho, es como si llegaras con el doctor, ya te hemos insistido en esta parte, y el doctor te detecta temperatura con su termómetro y te dice, no te preocupes, aquí tengo un termómetro que cuando se lo pongo a los pacientes está dentro de los rangos normales de temperatura, ¿no? Entonces, aunque tú traigas temperatura, no te preocupes, aquí tenemos un termómetro que nos va a dar la temperatura normal, y pues aunque así fuese y lo tuviese, el resultado es que tú te vas a sentir mal, vas a tener exceso de temperatura y bueno, el vehículo en este caso con ajustes de combustible fuera de largo, pues va a estar fuera de este rango, pues va a estar contaminando, ¿no? Entonces, de ahí es esta importancia que te tiene que quedar claro cómo funcionan los sensores, cómo se relacionan esta función, con esta interdependencia con los actuadores, para que puedas realmente efectuar diagnósticos de precisión. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de uno de los sensores poco conocidos, un poquito hasta desprestigiado, que los que se llaman de alta frecuencia, o de los que has visto que tienen 6 cables, los sensores de oxígeno de alta frecuencia, los sensores de oxígeno digitales, les llaman algunos, porque tenemos una señal ya digital de ese sensor, amplificada, y también de alta frecuencia, porque como es una señal amplificada, y también les están llamando sensores aire-combustible, air fuel, una A y una diagonal y una F, para identificarlo de los demás sensores. Y tú te vas a dar cuenta de ellos porque tienen mínimo 5 cables, pero casi todos los sensores de alta frecuencia o los sensores digitales son de 6 cables, ¿no? Pero sin más, vamos a ver el video. Vamos ahora con nuestro siguiente sensor. Vamos a el famoso sensor de oxígeno. Este sensor de oxígeno, te estoy mostrando aquí en la foto, un sensor de oxígeno 1, es decir, que está antes del catalizador. Todos los sensores que estén montados antes del catalizador van a recibir el nombre de sensor 1. Todos los sensores que estén montados después del catalizador, e incluso vamos a considerarlos también los que están montados en el catalizador, generalmente al final del catalizador, pero en el catalizador o después del catalizador los vamos a llamar sensores 2. Es decir, el sensor 1 es el que está antes del catalizador y los sensores o sensor 2 es el que está después del catalizador. ¿Y por qué decimos sensores? Porque hay algunos autos que traen 2 o 3 sensores 1, generalmente 1 por banco o por línea de cilindros. Por ejemplo, un motor de 4 cilindros, como los típicos que conocemos ahorita, como de un Tsuru, como de un Chevy, como el motor típico que conocemos que tiene una línea de cilindros, ese sería el banco 1, donde están los 4 cilindros montados en una línea. Pero un motor radial, como sería el de Volkswagen, el del bochito viejo, esos que traía 2 cilindros en cada uno de los lados, también se le llamaba motor horizontal porque tiene 2 cilindros en cada uno de los lados, ese tiene 2 bancos, un banco izquierdo y un banco derecho. Los motores en B tienen 2 bancos, un banco izquierdo y un banco derecho. Cada línea de cilindros, cada hilera de cilindros se considera como un banco. Y hay motores en W que tienen 3 o 4 bancos. Algunos de carreras los vamos a encontrar. Pero bueno, todos los sensores de oxígeno antes del catalizador se van a nombrar como sensores 1. Y todos los sensores después del catalizador se van a nombrar como sensores 2. Ahora bien, este sensor que está montado en el tubo de escape, lo que va a medir es la cantidad de oxígeno que se encuentra en la línea de escape. Y a mayor oxígeno, generalmente tenemos una mezcla de combustible mal realizada, no tenemos una mezcla estequiométrica. Porque una mezcla estequiométrica que tiene 14.7 partes de aire por una de combustible, al final en el tubo de escape no va a tener oxígeno. Todo se va a transformar en varios compuestos o en varios productos después de la combustión. Entonces, en la combustión tenemos gasolina y aire,
en el escape, si es una mezcla estequiométrica perfecta, no vamos a tener ni gasolina ni aire. Pero como no tenemos las mezclas perfectas, estamos tendiendo a lograrlas, pero no las tenemos un porcentaje de combustible, de hidrocarburos, y tenemos también un porcentaje de oxígeno. Y eso es lo que va a estar midiendo este sensor de oxígeno. ¿Ok? Este sensor también se le conoce con el nombre de sonda lambda. Y es un sensor que nos va a estar dando la cantidad exacta de combustible o la información a la computadora que le permita tomar la decisión para la cantidad exacta de combustible, tratando de mantener en las condiciones específicas de ese momento la mezcla estequiométrica. ¿Ok? Este sensor, cuando está montado después del catalizador, generalmente va a medir la eficiencia del catalizador, aunque todos los sensores de oxígeno tienen como objetivo mantener los niveles de emisiones contaminantes dentro de lo permitido y al mismo tiempo el mayor performance o eficiencia del motor. Claro, cuando nosotros estamos en un acelerón demandando porque vas a rebasar o por lo que sea, la computadora se olvida de la mezcla estequiométrica y te va a mantener al máximo la eficiencia del motor, tratando de incrementar las RPM, y la única forma es incrementando la cantidad de combustible, obvio dentro de un rango máximo, porque también si inyecta gasolina a lo loco y se pasa de ese rango, pues el motor se va a ahogar. Hoy ya no lo vemos, ya no es común que un auto en un acelerón esté emitiendo gases de escape negros porque está a punto de ahogarse por la cantidad de combustible que está inyectando la computadora. Es muy difícil que lo veamos, salvo en los carros muy corrientes como un Subaru, como un Chevy, un Pointer. Sí es común que de repente en un acelerón pues, parece carro del siglo pasado, ¿no? Porque pues son vehículos muy corrientes. Pero ya la lógica es que aunque el operador le pise hasta el fondo, ya la computadora con la información del sensor de oxígeno y con la demanda de potencia mantenga una mezcla lo más cercano a la eficiencia alta y así dar la máxima potencia, conservando el consumo de combustible dentro de los parámetros normales. ¿Ok? Bien, este sensor puede tener 1, 2 o 4 cables o conexiones. Aquí te estamos mostrando uno con conexión de hasta 4 cables o 4 cables. Y va a reaccionar o va a mandar una señal de acuerdo al contenido de oxígeno en el sistema de escape. Producirán una pequeña tensión dependiendo de esta mezcla de combustible observada en ese momento. El intervalo de tensión o voltaje observado en la mayoría de los casos está entre 0.8 y 0.2 volts. Voy a decirlo otra vez, entre 0.8 y 0.2 volts, o sea, menos de 1 volts, donde en la mayoría de los casos 0.2 volts significa una mezcla pobre y 0.8 volts una mezcla rica, a menos de que tengamos un sensor lambda de oxígeno inverso, que sí existe, pero por eso es importante que te montes a checarlo con información. ¿Ok? Cuando nosotros vemos, como lo que está aquí en la gráfica, que tenemos un ciclo o un bucle cerrado, es cuando el motor detecta que la temperatura normal de funcionamiento y el sensor de oxígeno también está en su temperatura normal, y entonces ya toma en cuenta la información que el sensor le está enviando. Recuerda, el sensor de oxígeno tiene que calentarse alrededor de los 600 grados centígrados. A veces ese es el mínimo. A veces algunos autos llegan a tener como mínimo de operación o como temperatura de operación óptima los 700, 800 grados centígrados en el sensor de oxígeno. Entonces, para alcanzar esta temperatura, el sensor de oxígeno tiene que esperar un tiempo en lo que se calienta con los mismos gases de escape o ayudado con un calentador que se le conoce con el nombre de precalentador del sensor de oxígeno, que lo va a llevar hasta esa temperatura. Entonces, en lo que el sensor de oxígeno alcanza la temperatura normal de operación, se dice que no tenemos un bucle cerrado o que no tenemos un ciclo cerrado. Y entonces la computadora no toma información del sensor de oxígeno. La computadora hace un estimado, de acuerdo a las condiciones de operación que está teniendo, temperatura ambiente y demás, o toma una referencia que ya la trae en su tara para estar
dando la cantidad de combustible que se requiere en lo que se alcanza la temperatura normal de operación. Y así, cuando ya tiene la temperatura normal de operación, se considera un bucle cerrado y se empieza a tomar la información que el sensor de oxígeno está enviando para ajustar la mezcla aire-combustible, la cantidad de aire-combustible, para mantener el máximo performance del motor. ¿Ok? Entonces decíamos que la temperatura normal anda entre los 600 grados centígrados. ¿Cómo le hacen los sensores que no tienen precalentador? Sí, como lo estás imaginando, el sensor cuando solamente tiene una sola terminal, no tiene precalentador. Pues la computadora lo que hace es permitir que pasen más cantidad de gasolina, un poco más de cantidad de gasolina, para que al llegar al sensor de oxígeno, esta gasolina incluso se pueda llegar a incendiar. Esto en algunas marcas y en algunos modelos, no en todos. Pero también lo que va a hacer es que al tener más cantidad de gasolina dentro del motor, esta gasolina va a hacer que los gases de escape salgan mucho más calientes y de alguna forma provocar que el sensor de oxígeno alcance más rápido su temperatura. Estamos viendo en estas dos gráficas la composición interna del sensor. Tenemos en todos los sensores de oxígeno una cámara que va a estar en contacto con los gases de escape y otra cámara que va a estar en contacto con el aire exterior. Y entonces va a tener, por la cantidad de oxígeno que se le pega al elemento donde nosotros vamos a ver que el elemento que mide la cantidad de oxígeno, el elemento que está dentro del sensor, va por la diferencia que tiene con el oxígeno que hay en el ambiente contra el oxígeno que hay en los gases de escape, va a tener una referencia de diferente voltaje y de esa forma poderle enviar a la computadora la información necesaria para ajustar la mezcla combustible. El sensor lambda o sensor de oxígeno se compone esencialmente entonces de dos electrodos porosos de platino. La superficie del electrodo exterior se expone a los gases de escape, como lo estás viendo aquí en la fotografía, y está recubierto por una capa cerámica porosa para darle resistencia y que se utiliza como una especie de filtro, con la superficie revestida interna expuesta a una capa de aire o una cámara de aire, pero esta superficie interna está expuesta a una cámara de aire previamente encapsulada como referencia al sensor, o incluso algunos sensores tienen una respiración para que esta cámara esté sensando el aire en el lugar en el que se encuentra el sensor. El sensor más utilizado emplea un elemento de circonia, produciendo una tensión. Cuando se observa una diferencia en el contenido de oxígeno entre los dos electrodos, esta señal se envía al computador a través de la línea, al computador o al módulo de control electrónico del motor, y el módulo con esta información ajustará la cantidad de mezcla aire-combustible según la señal. También pueden ocupar en el recubrimiento el titanio. El titanio, y es mucho más rápida la activación, no hay que esperar a que se caliente tanto como la circonia, pero ¿por qué no utilizamos titanio en todos los sensores de oxígeno? Pues porque es muchísimo más caro. La circonia es muy económica y el titanio es muchísimo más caro, pero bueno, ese es de ahí porque el sensor de circonio es el más popular. La diferencia técnica además es que el titanio no puede producir su propia tensión de salida, por lo tanto debe recibir una tensión de 5 volts del módulo de la computadora. La tensión de referencia enviada a la computadora al módulo de control electrónico del motor se verá alterada según la relación de aire-combustible del motor o de la cantidad de gases de escape que tenemos en ese momento, la cantidad de oxígeno en los gases de escape que tenemos en ese momento, ¿verdad? Un computador o la computadora controlará la entrada de combustible en un bucle cerrado cuando las condiciones apropiadas permitan, es decir, el ralentí con una carga ligera y una operación o velocidad de navegación muy estables, pero es así como va a recibir la información del sensor de oxígeno y la va a tomar en cuenta y es la que define la cantidad de aire combustible que va a estar controlando el motor. Pero cuando el vehículo acelera, o bueno, el operador acelera y demanda la máxima potencia, la computadora no va a tomar en cuenta la
la señal de sensor de oxígeno. Va a permitir una entrada de combustible superior para responder a la demanda de combustible, a la demanda de potencia que en ese momento está teniendo, a la demanda de revoluciones por minuto porque quieren aumentar la velocidad del auto, e ignora la señal lambda o la señal de sensor de oxígeno. Esto sucede en el tiempo de precalentamiento inicial también. O sea, ¿qué te quiero explicar o qué te quiero decir con esto? La mezcla estequiométrica es muy difícil de obtener, pero además, si le estamos variando velocidad, aceleración y demás, pues todavía más difícil de obtener la mezcla estequiométrica. Y entonces por eso es que el sensor de oxígeno no todo el tiempo está siendo tomado en cuenta por parte de la computadora para ajustarlas, ¿ok? Te voy a dar un tip aquí, aprovechando que estamos checando el sensor de oxígeno. Cuando la activación del sensor de oxígeno tiene frecuencias superiores a 1 Hz, es decir, tarda más de una vez por segundo en que se tenga un cambio de voltaje de 0.8 a 0.2 o de 0.2 a 0.8, es decir, el cambio, la variación de estas lecturas, como viste en la gráfica, como vimos en la información anterior, supera 1 Hz una vez por segundo, casi seguro que lo que tenemos es un sensor de oxígeno sucio. Entonces, aquí que estás en el Valle de México o en lugares donde ya hay muchos problemas con la verificación y que generalmente te rechazan los autos porque el sensor de oxígeno o la variación, la frecuencia del sensor de oxígeno es muy lenta y te piden que regreses porque tu sonda lambda no está actuando a velocidad correcta, así te dice el verificentro del verificentro. Pues tú nada más regresas y lavas con un carb cleaner o con un producto que te permita quitar el carbón que ya se formó alrededor, por eso tiene la lectura muy lenta, muy torpe, ¿no? Entonces digo, este es un tip, no todo el tiempo que haya una falla en el sensor de oxígeno se va a corregir lavándolo con carb cleaner, ¿verdad? Pero es importante que lo sepas, que sí existe la fiabilidad y la facilidad de que lo puedas hacer, ¿ok? Bien, aunque es uno de los sensores más populares y más difíciles de entender, vamos a quedarnos con esta información que quiero que retengas claramente. El sensor de oxígeno, para lo que va a servir es para ajustar la mezcla aire-combustible lo más cercano a la mezcla estequiométrica en ralenti o en condiciones de navegación exageradamente estables. Y estas se logran a veces solo por momentos. Y es ahí donde el sensor de oxígeno se va a tomar con mayor frecuencia. Claro, es una referencia cuando estamos acelerando, pero es importante que lo sepas, ¿ok? Aquí estamos viendo una gráfica en donde notas claramente cómo se ve que oscila el sensor de oxígeno entre 0.2 y hasta 0.8, 0.7 como máximo, ¿no? Y aquí vemos la frecuencia, aquí es un sensor de oxígeno que está oscilando muy rápidamente, está teniendo como 10, como 12 variaciones por segundo, y eso es un sensor de oxígeno de un vehículo químico, ¿ok? Bueno, pues yo creo que con esto estás teniendo claro qué es lo que hace un sensor de oxígeno. Aquí te estamos mostrando un sensor de oxígeno de 4 vías o de 4 elementos, generalmente de titanio, y donde vamos a ver la cámara donde está uno de los sensores de los electrodos en contacto con aire y donde está la cerámica para tener el otro electrodo, aparte del electrodo, perdón, en contacto con los gases de escape, ¿ok? Este sensor de oxígeno, como lo decíamos, generalmente está midiendo, cuando está en la posición 1, la mezcla estequiométrica, la calidad de la mezcla aire-combustible saliendo inmediatamente de los cilindros. Y en la posición 2, como lo ves aquí en el dibujo, que dice ahí sonda de diagnóstico, en la posición 2 está midiendo la eficiencia del catalizador. Porque algunos catalizadores también para calentarse, la computadora va a permitir, en lo que se calienta el catalizador y llega a esos 600 grados centígrados de temperatura, estábamos comentando, 350, 400 cuando menos, la computadora va a permitir que haya mayor cantidad de combustible para alcanzar esas temperaturas en el catalizador. Bien, aquí tenemos una conexión típica de un sensor lambda de titanio y otro de circonio. Las traducciones, por eso luego dice titania o dice titanio, ¿no? Pero bueno,
Las traducciones son un poquito las que nos hacen o nos meten el pie. Pero bueno, eso es lo que vamos a platicar ahorita del sensor de oxígeno, que me parece importante que tú conozcas. Aquí te estoy poniendo una gráfica típica de dónde es la posición del sensor 1 y la posición del sensor 2. Sensor 1 está antes del catalizador con respecto a la dirección que tienen los gases de escape. Entonces, antes del catalizador, viniendo los gases de escape del motor, y después del catalizador, viniendo los gases de escape del motor. ¿Okay? Aquí vemos una cuerda y el sensor de oxígeno de 4 vías o de 4 cables, y te puse este dibujo de cuerda porque, si imagínate las temperaturas que alcanza tu dado para retirar el sensor de oxígeno debe estar en perfecto estado, y de preferencia te sugiero que si lo vas a retirar, lo hagas cuando está caliente, con cuidado porque alcanza unas temperaturas bien altas, no con el motor encendido, sino cuando está caliente porque se va a facilitar que lo retires, ¿no? Si lo haces cuando está frío, pues luego parece que están hasta pegados. Bien, aquí está un sensor de oxígeno, como te comentaba en el tip, después de que lo lavaste, y un sensor de oxígeno antes de que lo lavaras, ¿no? Por eso es que a veces fallan porque no alcanza, está tan sucio que no alcanza a tener lecturas correctas de los gases que están pasando por la cerámica porosa que tiene en la punta, ¿no? Sí, el dibujo, bueno, está mostrándote la tuerca y la rosca lavada, pero lo que importa que laves y que no lastimes es la punta. Ya estamos de regreso con ustedes. ¿Qué les pareció el video? Bien interesante, bien interesante. ¿Me permite, Lick, por qué tengo todo este tiradero aquí en la mesa? A ver, explíquenos por qué hizo este tiradero. Cuando hablamos del universo de los sensores, necesitamos mínimo hilos a checar con un voltímetro en su función de voltaje. Y si tengo, como lo están notando, una relación con algún actuador que estuviese fallando, necesito un amperímetro para corriente directa, como es este multímetro que tenemos aquí, un amperímetro de gancho, para no hacer ningún contacto y poder tomar la lectura de un cable. Vamos a suponer que este fuera solo un cable de un solo polo, puedo leer el voltaje, el amperaje que está consumiendo el actuador. Las bombas de gasolina no deben de consumir, normalmente las de baja presión, o los autos que solo tienen una, deben andar consumiendo entre 2 o 3 amperes. Si está consumiendo 5, 6, 8 amperes, 10 amperes, pues además de que empiezan a volarse los fusibles, en un ratito de trabajo normal del vehículo, 1 hora, 40 minutos, se apaga porque la bomba de aceite con tanto consumo de amperaje se calienta y se pega. Y hay que esperar a que se enfríe para que vuelva a prender. Pero todo eso lo podemos ahorrar con un multímetro que tenga la función de amperímetro de corriente directa. Si ya estás analizando señales muy profundamente porque quieres diagnosticar fallas complejas de algunos sensores, requerirás invariablemente un osciloscopio para mejorar la precisión en el trabajo en el que estás haciendo. Pero recuerda que debes evaluar con un probador de baterías. Aquí les presento este nuevo juguetito de la familia de Autel. Este juguetito es vía Bluetooth, funciona desde un escáner Maxisys MS906BT, porque es vía Bluetooth, necesito que el escáner tenga Bluetooth. O tengo este equipo que no solo hace prueba de baterías, sino este equipo Maxidas BT608 además resetea los sistemas de Battery System inteligentes, los famosos BCI, puede hacer prueba de la batería, tiene otras funciones más que son la base para poder hacer pruebas de las líneas de voltaje en los sensores. Pero de una vez te aviso, vas a encontrarte con que, oye, yo estoy sospechando que el sensor de oxígeno en su línea está muy sucio y está con sarro, y entonces vas a tener que desarmar los arneses para sacar el conector, y vas a necesitar este tipo de llaves porque los arneses hoy con una puntita de desarmador ya no se desarman. Aquí tenemos un juego de 41 llaves para desarmar un arnés o para poder retirar el arnés y que puedas darle mantenimiento. A lo mejor nada más, si es cierto, requiere un ajuste, una lijada, quitar el sarro, pues necesitas desarmarlo. Aquí tenemos jueguitos para que puedas hacerlo. Para hacer las lecturas no debes picar, aunque tenemos agujas
que se les llaman agujas de acupuntura o tipo acupuntura para poder hacer lecturas. No es para que piques los cables, porque picas un cable y luego de un sensor de oxígeno, por ejemplo, tú mismo estás generando ahí un tema de que se va a poner o se va a meter humedad y sarro ahí en el hoyito que le hiciste. Aunque le pongas silicón, de repente se cae, se mueve. Necesitas alfileres, que le llamamos estos de tipo acupuntura, para que puedas conectarte. Míralos, aquí están. Déjame los saco porque luego no se ven. Te puedas conectar en la parte trasera del arnés del conector y de esa manera lograr hacer una lectura de una manera precisa sin que lo lastimes. Aquí este jueguito de alfileres lo tenemos con 20 alfileres de repuesto para que puedas, pues en caso de que haya que doblarlo, lo puedas estar sustituyendo. No solo es que tengas el multímetro, necesitas este tipo de herramientas, cables para hacer los enlaces de tu multímetro, porque tu multímetro trae, ¿me prestas tantito estas puntas? Unas puntas como cualquier multímetro que son imprecisas, y luego si estás queriendo hacer una lectura y no tienes forma de agarrarla, pues hay que ponerle mejor un caimán para que haga una lectura correcta y no se esté moviendo. Tenemos aquí este tipo de pinzas para poderte conectar en los cables de manera directa. Tenemos no se deben usar, pero tenemos ponchadores especializados, agujas para osciloscopio especializada. Por favor, comunícate con la gente que está aquí lista para atenderte. Más ondas con cables para que puedas hacer las conexiones, para que se te facilite el diagnóstico de los sensores. No todo el tiempo se requiere un osciloscopio. A veces no tienes una lectura de precisión por la falta de alguno de estos cables que primero no son caros y segundo no son fáciles de conseguir. De verdad que vas a las electrónicas y nadie nos entiende a los mecánicos. Todo el mundo te dice, ¿para qué quieres unas pincitas? Por ejemplo, el cable del osciloscopio, por aquí lo tengo. El cable del osciloscopio viene, ya lo había hasta desarmado, aquí está. Viene con 2 caimanes. Prácticamente todos los osciloscopios vienen con 2 caimanes. ¿Cómo con estos caimanes me voy a agarrar de una línea y la voy a dejar conectada? Pues necesito estos caimanes ponerles en la punta una aguja para que esta aguja no perfore el cable, vaya y toque la parte metálica del arnés que está en la parte de atrás y de manera firme y permanente se quede sin que lo tenga que estar agarrando y pueda hacer mis lecturas con precisión. Son muy económicos estas piececitas. ¿Por qué las vendemos? Porque realmente esto es un servicio. Tú puedes ir a muchas electrónicas y no existen, no las conocen, no saben ni de lo que le estás hablando. En cambio, comunícate con tu asesora de aquí de Cuauhti y te puede mandar un video que tenemos de todas este tipo de puntas y ya le preguntas precios e inmediatamente te las podemos enviar hasta tu domicilio. Esto llega en paquetería rapidísimo, ¿no? Entonces te va a encantar. Y por último, recuerda que tenemos equipos para simular muchos sensores, incluso la sincronización del CKP, del sensor de cigüeñal y árbol de levas. Este aparatito de la gente de DAE, el Simultron, lo hace. Un simulador de sensores. Es un simulador y probador, pero el probador no es más que un voltímetro. Y otra vez volvemos al punto. Si no tienes todos estos cablecitos, te va a ser difícil probar un sensor. Pero ya la simulación, pues también te ahorra muchísimo trabajo para saber si hay que realmente sustituir un sensor. Y de ahí nos vamos a las pinzas amperimétricas para los osciloscopios o para algunos multímetros de 650 amperes o de 65 amperes, depende qué es lo que estás queriendo leer. Creo que con eso... Muchas gracias, ingeniero. Qué bonitos juguetes. Sí. De veras, llega uno a la tienda y hay tantas bolsitas con cositas y que parece una tienda de juguetes. Y yo he visto que hay muchos de nuestros clientes que llegan y de veras veo la cara de mis hijos cuando fueron chiquitos, cuando llegábamos a la zona de juguetes, y se parece tanto la cara de nuestros clientes cuando llegan y empiezan a ver lo que está colgado allí y quisieran llevarse muchas cosas. Por aquí hay un comentario, lo leí, Alfredo Vargas López dice: ojalá tengan excelente aguinaldo.
quiero todas las herramientas, así pasa cuando están en la tienda. De veras que es fascinante verlos como sus ojos brillan ante todas las posibilidades que seguro están imaginando que van a poder hacer con esas cositas que están viendo.